El vasto y desolador desierto se extiende bajo un sol implacable, una inmensidad dorada que parece devorar cualquier atisbo de vida. Sus arenas, como un mar antiguo y silencioso, guardan innumerables secretos, susurrando historias de esperanza y desesperación. Cada duna, cada roca esquiva, es un mudo testigo de innumerables travesías, de sueños rotos y voluntades forjadas al crisol del sufrimiento. Aquí donde la vida se aferra con uñas y dientes a la existencia, una historia extraordinaria se gestó. Un relato que desafía la lógica, una supervivencia que pocos pueden comprender y que muchos se resisten a creer. Es la historia de un hombre encontrado con vida después de 2 días perdido en esta cruel extensión, una hazaña en sí misma, pero lo verdaderamente asombroso radica en su testimonio inquebrantable. Dijo que un hombre misterioso, al que simplemente llamó Jesús, lo salvó. Mateo era de esos jóvenes que la vida había curtido antes de tiempo. Apenas rozaba los 25 años, pero sus ojos ya arrastraban el peso de un siglo. Provenía de un pequeño poblado anclado en las entrañas de México, un lugar olvidado donde la tierra apenas ofrecía sustento y la violencia era una sombra constante que se cernía sobre cada familia. Los campos, antes verdes y prometedores, ahora yacían secos y estériles, abandonados por la lluvia y por los jóvenes que huían en busca de una oportunidad. La pobreza no era una estadística para Mateo, era la textura de sus manos, el sabor de su comida escasa, el horizonte de sus días. Su hogar, una humilde casita de adobe con techo de lámina, albergaba a su madre, cansada pero fuerte, y a su hermana menor, Sofía. Sofía, con sus 7 años y una sonrisa que era el único sol en la vida de Mateo, padecía una enfermedad respiratoria crónica. Los médicos del pueblo no podían hacer mucho. El tratamiento costaba más de lo que la familia había visto en toda su existencia. Cada tos de Sofía era una puñalada en el corazón de Mateo, un recordatorio constante de su impotencia. La promesa que le había hecho a su pequeña de que un día no le faltaría el aire se había convertido en su razón de ser, en el motor que lo impulsaba a tomar la decisión más difícil de su vida. La idea de dejar su hogar, de abandonar la tierra que había visto nacer a sus ancestros, le oprimía el pecho. La sola mención de el norte provocaba un escalofrío en la espina dorsal de los mayores, quienes recordaban historias de peligros y sacrificios. Pero para Mateo no había otra opción. El futuro de Sofía dependía de ello. Había escuchado a otros hablar de los salarios en Estados Unidos, de las oportunidades, de la posibilidad de una vida mejor lejos de la miseria. Era una luz tenue al final de un túnel oscuro, pero una luz al fin y al cabo. Consiguió un pequeño préstamo de la tía Elena, una mujer sabia y con un corazón enorme, quien entendía el peso de su decisión. El dinero era apenas suficiente para pagar al coyote, el guía que prometía cruzarlo por el desierto, la puerta de entrada a esa tierra prometida. La preparación fue un ritual sombrío. Un morral desgastado con apenas un par de mudas de ropa, una botella de agua medio vacía, unos cuantos totopos y el desgastado crucifijo de su abuela, que le había dado su madre entre lágrimas y bendiciones. Las despedidas fueron un nudo en la garganta. Su madre, con los ojos hinchados y la voz quebrada, le imploró que se cuidara, que no se olvidara de ellos. Sofía, sin entender del todo la magnitud de la separación, le entregó un pequeño dibujo de ellos dos tomados de la mano, con un sol gigante en el cielo. Mateo lo guardó como el tesoro más preciado. Cada abrazo, cada mirada, estaba cargada de esperanza y de un miedo inmenso.
La esperanza de un futuro mejor, el miedo a lo desconocido, a los peligros que acechaban más allá del horizonte, a la posibilidad de no volver a ver sus rostros. La noche del cruce llegó envuelta en un silencio pesado. Un grupo de unas 15 personas, todos con la misma desesperación pintada en sus rostros, se reunieron en el punto de encuentro. Los coyotes, figuras sombrías y de pocas palabras, los apuraron con brusquedad. Sus miradas no prometían ayuda, solo el cumplimiento de un servicio por el que se les pagaba. El aire frío de la madrugada calaba hasta los huesos, pero el calor de la ansiedad era aún mayor. Cruzaron la frontera bajo el manto de la oscuridad, un alambre de púas, un simple marcador en la tierra, la línea invisible que separaba dos mundos, dos destinos. La adrenalina le impedía sentir el cansancio. El coyote les prometió un viaje rápido, 2 días, quizás 3. «Solo tienen que caminar», dijo con una indiferencia que helaba la sangre. Pero la dureza del desierto no tardó en revelarse. Cada paso levantaba una nube de polvo. Cada aliento se sentía como arena en los pulmones. El sol, al asomar por el horizonte, reveló la magnitud de la travesía. Un paisaje infinito de rocas, cactus y una tierra sedienta. La promesa de un camino fácil se desvanecía con cada pisada. La realidad de la dureza del trayecto comenzó a pesar sobre sus hombros. Muchos, demasiados, habían intentado este camino. No todos regresaban. Esa verdad, cruda y ominosa, flotaba en el aire como un presagio. Si esta historia de lucha y supervivencia te conmueve, considera suscribirte para no perderte más relatos inspiradores sobre la resiliencia humana. El sol, una bola incandescente y desalmada, se elevaba sin piedad sobre el horizonte del desierto, marcando el inicio de un tormento implacable para Mateo y el grupo de almas desesperadas que lo acompañaban. El primer día había sido una cruel introducción a la vastedad silenciosa y hostil que prometía la anhelada frontera. A cada paso, el calor se intensificaba, succionando la humedad de sus cuerpos, convirtiendo sus gargantas en papel de lija y sus labios en tierra agrietada. La escasez de agua no era ya una amenaza lejana, sino una realidad palpable que atormentaba cada mente. Los pequeños sorbos racionados, que al principio habían parecido una gota de esperanza, ahora apenas humedecían sus lenguas, dejando una sensación de sed más profunda, más angustiante que antes. Sus músculos, acostumbrados al trabajo duro en los campos de su pueblo, se rebelaban bajo el esfuerzo constante, cediendo ante el cansancio extremo. Un agotamiento que iba más allá de lo físico, calando hasta los huesos, embotando los sentidos y robando la voluntad. La promesa de una vida mejor, que los había impulsado a cruzar aquel umbral invisible entre la esperanza y el horror, comenzaba a desdibujarse bajo el sol abrasador. El sendero, antes pisoteado por una docena de pies, se extendía ahora como un camino de sacrificio, donde el débil era descartado sin miramientos. Los primeros en caer fueron los más jóvenes, una adolescente con los ojos llenos de miedo y un hombre mayor que arrastraba consigo años de enfermedades. Sus cuerpos, antes vigorosos, ahora eran un lastre. Los coyotes, figuras sombrías y desprovistas de cualquier rasgo de humanidad, no dudaron. Con un gesto seco y palabras cargadas de amenazas, los dejaron atrás, abandonados a su suerte en la inmensidad hostil. Mateo fue testigo de esa crueldad, una escena que se grabó a fuego en su memoria. La mirada de desesperación, el ruego silencioso que se ahogaba en el polvo. Vio cómo la vida humana se devaluaba, reduciéndose a un mero
estorbo en la búsqueda de un objetivo egoísta. La deshumanización del viaje era un golpe más duro que el mismo sol. Se dio cuenta de que no solo luchaban contra el desierto, sino también contra la indiferencia de aquellos que se beneficiaban de su miseria. El grupo, que ya no era un grupo unido, se fracturaba con cada partida forzada, alimentando un terror silencioso entre los que aún podían moverse. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable, el incidente crucial que marcaría el verdadero inicio de su calvario personal. En un momento de desorientación, provocado por la sed abrumadora y la fatiga que nublaba su juicio, Mateo tropezó. No fue una caída aparatosa, sino un desplome lento y doloroso que lo dejó postrado. El resto del grupo, impulsado por el miedo de ser los siguientes, siguió adelante sin mirar atrás, sus siluetas adelgazándose rápidamente en la distancia. Los coyotes, que iban a la cabeza, ni siquiera notaron su ausencia. O tal vez sí, y simplemente no les importó. En cuestión de minutos, Mateo quedó solo, desorientado, con las rodillas raspadas y un dolor punzante en el tobillo. Sus escasas provisiones, la mochila con la última botella de agua vacía y unas pocas tortillas secas yacían a su lado, tan inútiles como él en ese momento. La aridez implacable del desierto se abrió a su alrededor como una boca inmensa dispuesta a tragarlo. La inmensidad del paisaje lo abrumó entonces de una manera que nunca antes había sentido. La soledad se materializó, no como una ausencia, sino como una presencia tangible y opresiva. Kilómetros y kilómetros de arena y rocas se extendían en todas direcciones, un lienzo monocromático bajo un cielo implacable. Cada duna, cada arbusto raquítico, parecía idéntico al anterior, creando un laberinto sin fin, donde la orientación se perdía con facilidad. La tarde languidecía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, hermosos pero engañosos. Pronto, la luz dio paso a la oscuridad, y con ella una nueva capa de terror. La noche del desierto trajo consigo un frío gélido que calaba hasta los huesos, un contraste brutal con el calor diurno. El silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el ulular distante de algún animal nocturno, o el susurro del viento arrastrando la arena, sonidos extraños que en la soledad se magnificaban, transformándose en lamentos, en pasos invisibles, en presencias amenazadoras. El miedo, que había sido una punzada sorda, ahora era un nudo apretado en su estómago, una garra helada que lo sujetaba. El agotamiento físico y mental alcanzó su punto máximo. La deshidratación, implacable, comenzó a hacer estragos en su mente. Las imágenes de su familia, de su hermana enferma, se mezclaban con figuras fantasmales que danzaban en el aire, objetos distorsionados que mutaban de forma. Creía ver espejismos de agua, oasis que se desvanecían al intentar alcanzarlos, voces que lo llamaban desde ninguna parte. Sus pensamientos se volvieron erráticos, fragmentados, como vidrios rotos. La coherencia se disolvía, dejando paso a una neblina de confusión. Se arrastraba, luego tropezaba, se levantaba con dificultad y volvía a caer. Cada movimiento era una tortura, cada aliento una batalla. La esperanza, que hasta entonces había sido su motor, se desvanecía lentamente, gota a gota, como el agua que ya no tenía. Se sentía insignificante, una mota de polvo en la vastedad indiferente del mundo. La desesperación era un pozo sin fondo, y él se precipitaba en ella con una aterradora certeza. El sol se ocultó por completo, dejando a Mateo envuelto en una oscuridad insondable,
con el frío calándole los huesos y el último vestigio de su ánimo amenazando con abandonarlo para siempre. El desierto, su tumba potencial, lo rodeaba por completo. El sol volvía a alzarse, un disco incandescente que parecía burlarse de la agonía de Mateo. Su cuerpo, ahora un mero vestigio de lo que fue, se negaba a claudicar por completo, pero cada fibra en él gritaba clemencia. El segundo día en soledad ya había comenzado, y el paisaje desértico se estiraba ante sus ojos con una crueldad infinita. Un lienzo monocromático de arena y rocas que prometía nada más que sufrimiento. Los labios de Mateo estaban agrietados, tan secos que sentía la carne desgarrarse con cada intento de humedecerlos con su lengua. Su voz, cuando intentaba llamar, era apenas un susurro rasposo que el viento se llevaba sin piedad, un lamento mudo perdido en la inmensidad. La lucha interna era una batalla más feroz que la externa. Una parte de él clamaba rendición, instándolo a dejarse caer, a cerrar los ojos y permitir que el desierto lo reclamara. La otra, sin embargo, se aferraba con uñas y dientes a un hilo de esperanza, a una imagen persistente en su mente. El rostro de su pequeña hermana enferma, su sonrisa frágil, la promesa tácita que le había hecho de encontrar una vida mejor para ella. Esa imagen, ese amor incondicional, era la única fuerza que lo impulsaba a arrastrarse 1 metro más, luego otro y otro. Era una agonía existencial, un tira y afloja entre la voluntad de sobrevivir y el agotamiento total. Cada paso era una victoria minúscula, un acto de rebelión contra la desesperanza. Mientras se arrastraba, sintió una sensación extraña, no de miedo, sino de una presencia inusual en medio de la nada. Los sentidos de Mateo, aunque debilitados por la deshidratación y el cansancio extremo, percibieron algo diferente. Era como si el aire a su alrededor hubiera cambiado, volviéndose más denso, más cargado de algo inexplicable. Levantó la mirada con dificultad, su vista borrosa intentando enfocar el horizonte. Al principio, lo atribuyó a otra alucinación, a las jugarretas de su mente exhausta. En los momentos de mayor delirio, había visto espejismos de oasis, de ríos caudalosos, de su madre esperando con un plato de comida caliente. Siempre se desvanecían, dejándolo con un vacío aún mayor. Pero esta vez era diferente. De repente, en el horizonte desdibujado por la bruma del calor, se empezó a divisar una figura. No danzaba como los espejismos de agua, ni se desvanecía con un parpadeo. Era una forma sólida, que parecía avanzar con una lentitud deliberada, pero inquebrantable. Mateo forzó sus ojos una y otra vez, limpiándose la arena acumulada en las pestañas con un movimiento torpe. La figura no se fue. De hecho, parecía acercarse, confirmando su existencia más allá de la imaginación febril de Mateo. El corazón le latió con una fuerza renovada, una mezcla de terror y una chispa diminuta de esperanza. ¿Era un coyote? ¿Un bandido? ¿Un rescate inesperado? Su mente, nublada por la deshidratación, no podía procesar la complejidad de las posibilidades. La figura se acercaba lentamente, revelando más detalles con cada paso. Era un hombre. Vestía ropas sencillas, de lino o algodón, de un tono claro que contrastaba con la arena, pero se mezclaba a la perfección con la luz del día. No parecía sudar, ni mostrar signos de fatiga, a pesar de caminar bajo el sol abrasador. Su andar era pausado, rítmico, como si el desierto fuera su hogar y el calor un compañero indiferente. No llevaba mochila ni cantimplora visible, y Mateo no pudo divisar ningún vehículo cerca. ¿De dónde venía? ¿Cómo había llegado hasta allí?
Las preguntas se agolpaban en la mente de Mateo, pero no tenía la fuerza para articular ni una sola. Solo podía observar, con una mezcla creciente de asombro y aprensión. A medida que el hombre se acercaba, Mateo notó algo peculiar en su semblante. No había preocupación, ni el ceño fruncido de quien busca o está perdido. Su rostro era sereno. Sus ojos, aunque aún distantes, parecían irradiar una calma que no cuadraba con la desolación del entorno. Mateo trató de levantarse para pedir ayuda, pero sus músculos se negaron a obedecer. Cayó de rodillas, la arena quemándole las palmas de las manos. Solo pudo extender una mano temblorosa en un gesto desesperado, un silencioso ruego. Estaba al borde del colapso. Su conciencia se desdibujaba en los bordes, pero la imagen del hombre caminando hacia él seguía siendo nítida, una figura casi etérea en la crudeza del desierto. La alucinación más real, o la realidad más alucinante que jamás había experimentado. Su cabeza daba vueltas y el aliento se le escapaba en pequeños jadeos. Estaba a merced de lo que viniera, rendido por completo al destino. El hombre llegó hasta donde estaba Mateo, deteniéndose a unos pocos pasos. Su presencia no era imponente ni intimidante, sino que emanaba una serenidad profunda que parecía disipar la tensión del aire. No había sorpresa en su rostro al ver a Mateo tirado en la tierra, semi-inconsciente, con los ojos apenas abiertos. Sus ojos, de un color indefinible, miraban a Mateo con una compasión tan abrumadora que el joven sintió una punzada en el pecho, una emoción extraña y casi olvidada. Era una mirada que parecía ver más allá de su agotamiento físico, hasta lo más profundo de su alma maltrecha, sin juzgar, sin preguntar, solo con una aceptación incondicional. Aquella mirada era como un bálsamo en el infierno de su desesperación. Mateo, acostumbrado a la dureza de los coyotes y a la indiferencia de un mundo que parecía haberle dado la espalda, se sintió desarmado ante tanta bondad. El hombre se inclinó ligeramente, sin pronunciar palabra. Extendió una mano limpia y fuerte, señalando una roca cercana, una formación irregular que sobresalía de la arena. Mateo, con la vista borrosa, apenas pudo seguir el gesto. Creía que tal vez le estaba pidiendo que se moviera, que se levantara, o que señalaba algún peligro. Pero entonces sucedió lo imposible. Para sorpresa de Mateo, de una pequeña grieta en la base de la roca, una que antes había pasado desapercibida, comenzó a brotar un hilo de agua. Era un chorrito delgado al principio, que poco a poco se hizo más constante, goteando sobre la arena oscura, y luego formando un pequeño riachuelo cristalino. El sonido del agua, apenas un susurro en el vasto silencio del desierto, fue el más dulce que Mateo había escuchado en su vida. No era un espejismo. El brillo del sol se reflejaba en las pequeñas ondulaciones, y el aire alrededor parecía volverse más fresco. Incrédulo, pero desesperado, Mateo reunió sus últimas fuerzas. Se arrastró penosamente hacia la roca, cada centímetro un esfuerzo titánico. Sus manos temblaban mientras las extendía para recoger el preciado líquido. Nunca había probado algo tan puro. El agua era helada y dulce, y al beberla sintió como una ola de vida regresaba a sus venas. No era solo la hidratación, era una sensación de revitalización que iba más allá de lo físico. Pudo beber hasta saciarse, sintiendo cómo sus labios agrietados se suavizaban y el nudo en su garganta se desvanecía. El hombre permanecía a su lado, observándolo con la misma calma, una leve sonrisa apareciendo en sus labios mientras Mateo absorbía la vida del agua. No había prisa en sus movimientos, ni impaciencia en su actitud.
solo una presencia inmutable y reconfortante. Una vez que Mateo recuperó un poco de aliento y la conciencia se asentó en su mente, el hombre se sentó a su lado, tan cerca que Mateo pudo sentir el calor de su presencia sin que le pareciera invasivo. Habló entonces, con una voz suave, pero resonante, que parecía calmar el tormento interno de Mateo. No era una voz estruendosa, sino una que susurraba directamente al corazón. «No temas, hijo», dijo, «tu viaje es arduo, pero no estás solo». No hubo sermones, ni reproches por su desesperación, solo palabras de aliento y esperanza pura. Preguntó a Mateo sobre sus penas, sus sueños, las razones que lo habían llevado a este lugar desolado. Mateo, con la guardia bajada por la extrema vulnerabilidad y la inesperada bondad, comenzó a desahogarse. Habló de su pueblo, de la miseria, de la enfermedad de su hermana menor, de la promesa de una vida mejor al otro lado de la frontera, de la carga de la responsabilidad familiar que lo había empujado a este camino peligroso. Cada palabra que salía de su boca era una liberación, un peso que se desprendía de sus hombros. El hombre escuchaba atentamente, sin interrupciones, sin juicios. Sus ojos reflejaban una comprensión profunda que Mateo nunca había encontrado en nadie más. Sentía que el hombre lo entendía no solo en sus palabras, sino en lo más íntimo de su ser. Cuando Mateo terminó su relato, sintiéndose extrañamente ligero a pesar de su debilidad, el hombre asintió. «Tu fe, aunque oculta bajo el velo de la desesperación, es fuerte, Mateo», le dijo, «y tu amor por tu familia te ha traído hasta aquí». Luego, con una simplicidad que desarmó por completo a Mateo, el hombre se presentó. «Me llamo Jesús», dijo, con una sonrisa amable que irradiaba una paz inmensa. «Y estoy aquí para guiarte». La mención de ese nombre, tan común y a la vez tan sagrado, resonó en el corazón de Mateo de una manera que no pudo explicar. No era un encuentro casual. La presencia de Jesús irradiaba una paz y una seguridad tan absolutas que el miedo que había sido su constante compañero durante días se disipó como arena en el viento. Mateo sintió una chispa de esperanza que no era producto de la alucinación, sino de una verdad profunda que emergía de las profundidades de su ser. Sabía que su encuentro con este hombre no era una coincidencia, sino un milagro en medio del desierto. La sed de su cuerpo había sido aplacada, pero era la sed de su alma la que ahora comenzaba a saciarse con la presencia de este misterioso y bondadoso extraño. Su mente, antes caótica y llena de pensamientos de muerte, ahora se sentía extrañamente clara y en paz, como si una mano invisible hubiera ordenado el torbellino de su desesperación. El hombre finalmente llegó hasta donde Mateo yacía, postrado por la debilidad. No había prisa en sus movimientos, ni la sorpresa que uno esperaría al encontrar a un moribundo en medio de la nada. Sus ojos, ahora de un azul profundo y penetrante, se fijaron en Mateo con una compasión tan inmensa que el joven sintió como algo dentro de él, algo endurecido por el miedo y la desesperación, comenzaba a ablandarse. El hombre no preguntó nada. No emitió sonido alguno. Simplemente se arrodilló junto a Mateo, extendiendo una mano que irradiaba una calidez reconfortante, pero sin tocarlo. Mateo no entendía. Su mente estaba demasiado nublada para procesar la situación. Pero la mera presencia del hombre irradiaba una paz que era ajena a todo lo que había conocido en el desierto. Con un gesto lento y deliberado, el hombre señaló hacia el horizonte y luego, con la misma calma, indicó una dirección. No era un simple señalar, era una guía, una invitación silenciosa. Mateo, sin fuerzas para resistir o cuestionar,
se dejó llevar por la extraña autoridad en la mirada de ese desconocido. La arena aún quemaba su piel, el sol aún azotaba con furia, pero la proximidad del hombre parecía atenuar la brutalidad del entorno. Lentamente, con el hombre caminando a su lado, Mateo comenzó un nuevo tramo de su odisea. No era la misma caminata desesperada de antes. Cada paso era un esfuerzo, sí, pero la tortura del sol y la tierra sedienta parecían menos opresivas. El hombre, que se había presentado simplemente como Jesús, mantenía un ritmo constante, pausado, siempre atento a Mateo, pero sin abrumarlo. No tiraba de él, ni lo empujaba, solo caminaba a su lado, una presencia silenciosa y firme. Era como si el desierto mismo, que antes había sido una fuerza hostil, ahora se hubiera vuelto menos amenazante en su compañía. Cuando el agotamiento amenazó con derribar a Mateo una vez más, Jesús se detuvo. No había dicho una palabra, pero su mirada lo comunicaba todo. Dirigió la atención de Mateo hacia una pequeña roca saliente, una formación casi imperceptible en la vasta extensión de arena y piedras. Para asombro de Mateo al acercarse, de una grieta en la roca comenzó a brotar un hilo de agua. Fino al principio, pero que rápidamente se convirtió en un pequeño chorro cristalino y burbujeante. No era un pozo. No había señal de fuente subterránea, ni rastro de humedad previa. Simplemente apareció, clara y fresca, en el lugar más improbable. Mateo, incrédulo pero desesperado, se arrastró hacia el pequeño manantial. Sus manos temblorosas recogieron el líquido vital, y el primer sorbo fue como un rayo de vida que recorrió todo su cuerpo. Nunca en su vida había probado agua tan pura, tan refrescante. Bebió con avidez, sintiendo cómo sus labios agrietados se suavizaban, cómo su garganta seca se humedecía, y cómo la fuerza, aunque mínima, regresaba a sus músculos. Jesús observaba en silencio, una leve sonrisa en sus labios, sin tocar el agua él mismo. La fuente no se secaba. Seguía fluyendo abundantemente, más que suficiente para calmar la sed de un hombre. Después de saciar su sed, Mateo sintió un hambre punzante. Había pasado más de un día sin probar bocado, y su estómago clamaba. Como si leyera sus pensamientos, Jesús extendió una mano, y de la nada apareció un pequeño trozo de pan. No era el pan duro y seco que Mateo había llevado, sino una pieza suave y fragante que parecía recién horneada. Y con ella, un puñado de dátiles o bayas que Mateo juraría que no existían en ese tramo de desierto. No sabían a nada que hubiera probado antes. Eran dulces y sorprendentemente sustanciosas. Cada bocado le daba una energía renovada, no solo física, sino también una chispa de esperanza que creía perdida para siempre. Jesús no comió. Simplemente se sentó a su lado, su presencia una fuente inagotable de consuelo. Mientras Mateo recuperaba fuerzas, Jesús comenzó a hablar. Su voz era suave, melodiosa, como el susurro del viento entre las rocas, pero cada palabra resonaba con una claridad inconfundible en el corazón de Mateo. No eran regaños, ni juicios, ni sermones moralistas. Eran palabras de aliento, de comprensión. Le preguntó a Mateo sobre su vida, sobre su familia, sobre los sueños que lo habían impulsado a emprender un viaje tan peligroso. Y Mateo, con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo, se desahogó. Habló de su hermana enferma, de la pobreza que asolaba su pueblo, de la desesperación que lo había llevado a cruzar la frontera. Las lágrimas, que había retenido por días, fluyeron libremente, limpiando no solo sus ojos, sino también el dolor acumulado en su alma.
Jesús solo escuchaba, asintiendo ocasionalmente, su mirada reflejando una compasión infinita. Las palabras de Jesús no eran complejas, no se trataba de promesas vacías de riqueza o facilidad. Eran verdades sencillas, parábolas sobre la resiliencia en la sequía, sobre la fuerza que reside en el espíritu humano, sobre la fe que puede mover montañas, incluso cuando uno se siente apenas capaz de mover un dedo. Le habló de la importancia de la esperanza, de encontrar un propósito más allá de la supervivencia inmediata, de recordar que incluso en la oscuridad más profunda hay una luz que guía. No eran dogmas, sino consuelos, consejos prácticos para el alma debilitada. Mateo sintió como la compañía de Jesús no solo aliviaba el cuerpo, sino que sanaba su espíritu roto. La ansiedad y el miedo que lo habían rociado durante días comenzaron a disiparse, reemplazados por una calma y una certeza que nunca antes había experimentado. Cuando la tarde comenzó a ceder ante la noche, trayendo consigo el frío cortante del desierto, Jesús volvió a guiar a Mateo. Lo llevó a un pequeño saliente rocoso, una especie de cueva poco profunda, que ofrecía un refugio sorprendentemente cálido del viento gélido. Allí, bajo el manto de estrellas que parecían brillar con una intensidad nunca vista, Mateo se sintió seguro por primera vez desde que había iniciado su viaje. El sueño lo venció rápidamente, un sueño profundo y reparador, libre de pesadillas y del temor constante que había sido su compañero. Al despertar, el sol ya asomaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Mateo se sintió extrañamente renovado. Las llagas de su cuerpo aún estaban allí. El cansancio no había desaparecido por completo, pero la desesperación había sido reemplazada por una quietud, una fortaleza interna que no podía explicar. Jesús estaba sentado a poca distancia, observándolo con la misma serenidad de siempre. Esta experiencia, este encuentro, no era solo un rescate físico. Era una restauración del espíritu. Mateo ya no era el mismo hombre al borde de la muerte. La esperanza había regresado, más fuerte que el miedo, más luminosa que la oscuridad del desierto. Se preparó para otro día de caminata, no con resignación, sino con una fe renovada, sabiendo que no estaba solo en este mundo. El tercer día de caminata con Jesús, la presencia de este hombre seguía siendo un misterio reconfortante para Mateo. El temor y la desesperación que lo habían atenazado durante días habían desaparecido por completo, reemplazados por una extraña y profunda paz que nunca antes había experimentado. Había un sosiego en su corazón que no entendía del todo, pero que agradecía con cada latido. Ya no sentía el peso abrumador de la soledad, ni la amenaza constante del entorno hostil. El desierto seguía siendo vasto y árido, pero a su lado, Jesús lo transformaba en un camino transitable, casi acogedor. El sol, aunque inclemente, ya no quemaba su piel con la misma saña. El aire caliente parecía menos denso, y las dunas interminables que antes le parecían insuperables, ahora se sucedían como etapas de un viaje que, si bien exigente, tenía un propósito y un destino. Los ojos de Mateo estaban ahora más claros, no solo por la rehidratación milagrosa o el descanso reparador, sino por una nueva perspectiva. Había una nitidez en su visión que iba más allá de lo físico. Empezaba a ver el desierto de otra manera, no ya como un enemigo implacable decidido a cobrar su vida, sino como un sendero, un purgatorio quizás, a través del cual estaba siendo guiado. Cada grano de arena, cada roca, cada sombra lejana, parecían formar parte de un lienzo más grande, un diseño que su mente antes agotada no podía comprender.
La desesperación había cegado su espíritu, pero ahora, junto a Jesús, una venda se había caído. Sentía una conexión con el entorno, una pertenencia que lo sorprendió. Las lecciones silenciosas de Jesús, las parábolas implícitas en cada gesto, en cada mirada, habían calado hondo en su ser, restaurando no solo su cuerpo, sino también su alma. De repente, Jesús se detuvo. Su movimiento fue tan suave y natural que no rompió la armonía de su andar compartido, pero la quietud que le siguió fue instantánea y absoluta. El silencio del desierto se hizo más profundo, como si contuviera el aliento. Jesús señaló a lo lejos con un gesto pausado, sin decir una palabra. Mateo, siguiendo la dirección de su dedo, entrecerró los ojos. La luz del sol todavía era cegadora, pero la distancia se había acortado de manera inexplicable. Y allí, en el horizonte que antes le había parecido una línea inquebrantable de arena y calor, distinguió una mancha oscura. No era grande, pero era definida. No era una forma natural del paisaje. No era una alucinación. Su corazón dio un vuelco. Eran vehículos. Pequeños, sí, y aún lejanos, pero inconfundibles. Siluetas de metal y neumáticos que rompían la monotonía del desierto. Una oleada de emociones contradictorias lo invadió. Por un lado, una alegría inmensa, un alivio tan profundo que le humedeció los ojos. Era la civilización, el fin de la pesadilla, el retorno a la posibilidad de una vida. Pero por otro lado, un nudo se formó en su garganta. Sabía, con una certeza que le heló el alma, que se acercaba el final de su viaje con Jesús. No quería que este milagro terminara. No quería que el hombre que le había devuelto la vida, la esperanza y la fe se fuera. Se había acostumbrado a su presencia serena, a su guía silenciosa, a la paz que emanaba de él. La idea de volver a estar solo, incluso entre otros humanos, lo llenó de una melancolía repentina y abrumadora. Las palabras de Jesús resonaron en su mente: serás guiado. Y entendió en ese momento que la guía no era eterna, sino que tenía un propósito. Jesús se volvió hacia Mateo. No había tristeza en su rostro, ni reproche, solo una sonrisa amable, llena de amor y comprensión. Sus ojos, que habían visto tanto dolor y tanta esperanza, se encontraron con los de Mateo, y en esa mirada, Mateo sintió una despedida silenciosa. No hubo palabras. No fue necesario. La comunicación se dio en un nivel más profundo, más allá del lenguaje. Jesús le dio una indicación con la cabeza, un leve movimiento hacia los vehículos distantes, una señal clara de que su camino, el camino de Mateo, continuaba ahora solo. Era una bendición, una encomienda. La presencia física de Jesús comenzaba a disolverse, no desvaneciéndose como un espejismo, sino difuminándose suavemente, volviéndose menos tangible, como si se estuviera fusionando con la luz del desierto. El calor no lo afectaba, el sol no lo encandilaba, y su figura parecía absorberse en la inmensidad del paisaje. Mateo parpadeó, y cuando volvió a abrir los ojos, el lugar donde había estado Jesús estaba vacío. Solo quedaba la arena quemada por el sol, el vasto silencio y, a lo lejos, la promesa de la ayuda. La ausencia de Jesús fue un golpe, pero la gratitud y la fortaleza que había infundido en Mateo eran ahora pilares inquebrantables dentro de él. No estaba solo. No de verdad. Su espíritu había sido marcado para siempre por aquella presencia divina. Se puso de pie con una determinación renovada. Su cuerpo, aunque cansado, sentía una energía que no era suya, empujándolo hacia adelante, hacia el fin de su increíble odisea. La mancha oscura en el desierto se hizo más clara con cada paso que daba. Eran vidas. Era el futuro. Era el fin de un capítulo y el comienzo de otro,
impensable sin la intervención de su Salvador silencioso. El cuerpo de Mateo, antes al límite de sus fuerzas, encontró una última reserva de energía, impulsado no solo por la vista de los vehículos, sino por la silenciosa bendición de Jesús. Cada paso era una afirmación de vida, un eco de la presencia que aún sentía en su espíritu. Se arrastró. Luego caminó con una cojera determinada hacia las siluetas que crecían lentamente en el horizonte. La mancha oscura se transformó en camionetas de color verde olivo, con emblemas oficiales y las figuras de hombres uniformados. Eran agentes de la patrulla fronteriza, sus ojos fijos en el punto solitario que se movía a través del implacable desierto. Al principio dudaron. El desierto jugaba trucos con la vista, y un hombre solo, caminando bajo ese sol abrasador, parecía más un espejismo que una realidad. Pero a medida que Mateo se acercaba, su figura se hizo innegablemente real, y la incredulidad se apoderó de los rostros curtidos de los oficiales. No era común encontrar a alguien tan lejos de las rutas habituales, y mucho menos en un estado tan precario, pero extrañamente sereno. Sus radios crepitaron con la noticia del avistamiento, y en cuestión de minutos, la ayuda llegó. Mateo cayó al suelo a pocos metros de la primera camioneta, sus rodillas cediendo finalmente bajo el peso de la fatiga acumulada. Los agentes se acercaron con la cautela de quienes se enfrentan a lo desconocido, pero la vista de su piel quemada por el sol, sus labios agrietados y sus ojos hundidos confirmó la urgencia de la situación. Un paramédico que viajaba con la patrulla se arrodilló rápidamente a su lado. «¿Estás bien, muchacho? ¿Puedes oírme?», le preguntó su voz autoritaria, pero con un matiz de preocupación. Mateo asintió débilmente, incapaz de articular una palabra. Le ofrecieron agua, no directamente, solo pequeños sorbos para evitar un shock. El líquido fresco y bendito se deslizó por su garganta y por primera vez en días sintió el alivio de la hidratación sin reservas. El paramédico le examinó los signos vitales, su frente fruncida en perplejidad. Mateo estaba gravemente deshidratado y agotado, pero sus signos vitales eran sorprendentemente estables para alguien que, según las estimaciones preliminares, había estado perdido en el desierto durante al menos 2 días. Lo subieron a la camioneta, donde el aire acondicionado y la sombra eran un bálsamo para su cuerpo maltratado. Mientras lo atendían, los agentes comenzaron su rutinario interrogatorio. Era parte del protocolo. Una necesidad para entender qué había sucedido y si había otros en peligro. Le preguntaron su nombre, de dónde venía y con quién viajaba. Mateo respondió con monosílabos, su voz rasposa, sus pensamientos aún envueltos en la neblina de la experiencia. «¿Quién te ayudó, muchacho? ¿Había alguien más contigo?», preguntó un agente más joven, con una gorra de béisbol y una mirada inquisitiva. Mateo hizo una pausa. Miró a los ojos de la gente y una oleada de emoción lo invadió. Había llegado el momento. Con un esfuerzo supremo, forzó las palabras a salir de sus labios resecos. Un hombre llamado Jesús. Un silencio pesado cayó en la cabina de la camioneta. Los agentes intercambiaron miradas. Uno de ellos, un veterano con cicatrices en la cara y años de experiencia en el desierto, entrecerró los ojos. Había oído muchas historias en ese lugar, de desesperación y de milagros, de engaños y de verdades inverosímiles. «¿Jesús dices? ¿Un coyote? ¿Un compañero de viaje?», preguntó el agente más joven, su tono teñido de sospecha. Mateo negó con la cabeza. Una pequeña lágrima se escapó de la esquina de su ojo y se abrió camino por su mejilla polvorienta. No era un coyote. Me dio agua.
me dio comida, me guió. El escepticismo era palpable en el aire. Algunos agentes lo atribuyeron de inmediato a los delirios por deshidratación extrema, una reacción común en personas al borde de la muerte en el desierto. La mente les jugaba malas pasadas, creaban figuras, encuentros, para soportar lo insoportable. Era una explicación lógica, científica. Otros, los más cínicos, pensaron que Mateo estaba ocultando algo, tal vez a otros miembros de su grupo, o incluso a los propios coyotes que lo habían abandonado. Era una táctica conocida para evitar hablar de los verdaderos responsables. Pero en el fondo, en los ojos de uno o dos de los rescatistas, brilló una chispa de asombro. Eran hombres y mujeres que habían pasado años, incluso décadas, patrullando esa frontera inclemente. Habían visto cosas inexplicables, hallazgos que desafiaban la lógica, supervivencias que rayaban en lo milagroso. Conocían las leyendas del desierto, los susurros de la gente sobre apariciones y ayudas divinas en los momentos más oscuros. Habían sido testigos de la brutalidad del sol y la arena, y también de la resiliencia inexplicable del espíritu humano. La historia de Mateo, aunque fantástica, resonaba con algo que ya existía en lo profundo de la memoria colectiva de la frontera, que en el desierto lo imposible a veces se volvía real. Mateo no intentó convencerlos. La verdad era suya y la sentía en cada fibra de su ser. Aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu estaba extrañamente fuerte, imbuido de una paz que no había conocido antes. Había sido salvado y sabía por quién. El nombre de Jesús, pronunciado en el silencio de la camioneta, flotó en el aire, una semilla de fe plantada en el corazón de un encuentro rutinario en la implacable frontera. Lo llevaron a una estación de servicio cercana, donde una ambulancia esperaba para transportarlo a un hospital. El camino hacia la recuperación física apenas comenzaba, pero el viaje espiritual de Mateo ya había alcanzado una cumbre inesperada, dejando una marca indeleble en su alma y en la memoria de aquellos que lo habían encontrado. Mateo se tambaleaba. Sus fuerzas flaqueaban a pesar del último impulso de energía espiritual que Jesús le había infundido. Avanzó, arrastrándose más que caminando, hacia las figuras que se materializaban lentamente en el horizonte. Eran 2 vehículos todoterreno, polvorientos y robustos, con luces intermitentes que, incluso a la distancia, daban una sensación de esperanza. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó una mano débilmente, un gesto universal de auxilio. Desde uno de los vehículos, una figura uniformada saltó seguida de otra. Eran agentes de la patrulla fronteriza, sus rostros curtidos por el sol y la preocupación. La sorpresa y la incredulidad se dibujaron en sus caras al ver a Mateo. Habían estado buscando, sí, pero encontrar a alguien con vida, después de lo que parecían horas, incluso días de búsqueda infructuosa, era inusual. El primer agente, un hombre corpulento con gafas de sol oscuras, se acercó con cautela. «Señor, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó su voz ronca por el uso constante del radio. Mateo solo pudo asentir. Sus labios agrietados y resecos apenas emitían un sonido. El otro agente, más joven, ya estaba desenfundando una botella de agua y con movimientos expertos ayudó a Mateo a sentarse en la arena y le ofreció el líquido vital. El primer sorbo fue como el rocío en un desierto. El segundo, una bendición. Bebe con avidez, sintiendo cómo el agua fresca bañaba su garganta irritada, devolviéndole un atisbo de vida a su cuerpo martirizado. Mientras bebía, los agentes lo examinaban. Estaba demacrado, quemado por el sol, sus ropas hechas jirones,
Pero increíblemente, sus ojos tenían un brillo inusual, una calma que no cuadraba con el estado físico en el que se encontraba. Los paramédicos llegaron poco después, parte del equipo de rescate que había sido desplegado. Lo tendieron en una camilla, le tomaron los signos vitales. Sus pulsaciones eran débiles, su presión sanguínea peligrosamente baja, pero estaba vivo, milagrosamente vivo. Los paramédicos murmuraban entre sí, incapaces de explicarse cómo un hombre en ese estado había podido sobrevivir 2 días completos bajo el sol implacable del desierto. Mientras lo subían a la ambulancia improvisada, uno de los agentes, el corpulento, se asomó. ¿Hubo alguien más contigo, hijo? ¿Algún otro compañero? ¿Quién te trajo hasta aquí? Mateo, con la voz aún rasposa, pero con una convicción que sorprendió a los presentes, respondió: Un hombre llamado Jesús me salvó. Me dio agua, me dio fuerza y me guió. La incredulidad fue palpable. Los agentes se miraron, luego a los paramédicos. Era una historia común, o al menos una versión de ella. La deshidratación extrema provocaba alucinaciones. La mente buscaba consuelo en figuras familiares, en imágenes de salvación propias de su cultura. Uno de los paramédicos, una mujer de expresión cansada, le palmeó el hombro. «Claro, hijo, el calor es terrible allá afuera. Ahora descansa, estás a salvo». Pero Mateo negó con la cabeza, sus ojos fijos en el agente. No fueron alucinaciones. Era real. Estaba aquí conmigo. El agente corpulento, un veterano de incontables rescates en el desierto, entrecerró los ojos. Había visto cosas extrañas en esas arenas, historias que desafiaban la lógica, pero la firmeza en la mirada de Mateo era diferente. Otros lo atribuían al delirio, al desesperado intento de una mente rota por encontrar consuelo. Pero en el corazón de aquel agente, y quizás en el de la paramédico, una diminuta chispa de asombro se encendió. Sabían que el desierto guardaba sus propios misterios y a veces milagros. Mateo fue trasladado a un hospital cercano, donde inició su lenta pero constante recuperación. La noticia de su milagrosa supervivencia se extendió rápidamente entre el personal médico y entre los otros migrantes hospitalizados, algunos de ellos con historias de cruces fallidos o afortunados. Algunos se burlaban, susurrando que Mateo estaba loco, que el sol le había quemado el cerebro. Otros, en cambio, lo miraban con una reverencia casi mística, con la esperanza de que su propia fe pudiera invocar un milagro similar. Pero Mateo permaneció imperturbable. Las burlas no opacaban la paz que sentía, y la reverencia no lo envanecía. Él sabía la verdad. Llevaba consigo una calma inquebrantable, una fe profunda que había renacido de las cenizas de su desesperación. Su experiencia en el desierto lo había cambiado radicalmente. Ya no era el joven desesperado que había partido de su pueblo, cargado de angustia y miedo. Había encontrado algo más allá de la supervivencia física. Llevaba en su corazón la certeza de una protección divina, una prueba irrefutable de que, incluso en la soledad más absoluta, no estaba solo. Su historia se convirtió en un testimonio viviente. A cada persona que quería escucharlo, Mateo narraba su encuentro con Jesús. No como un cuento, sino como una verdad rotunda, una afirmación de la intervención divina en su momento más oscuro. Insistía en que Jesús lo había salvado de forma tangible y real, no solo en espíritu, sino con agua, comida y guía física. La incredulidad era una barrera, es cierto, pero la convicción de Mateo era tan poderosa que a menudo dejaba a sus interlocutores en silencio, pensativos. Su relato trascendía la mera anécdota de un migrante.
Era una lección sobre la fe inquebrantable, la esperanza que brota de la desesperación más profunda y la inexplicable bondad que a veces se manifiesta en los lugares más inesperados y en los momentos más oscuros de la existencia humana. El milagro de Mateo nos invita a creer en lo imposible, a abrir nuestra mente a las fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Su historia resuena como un eco del desierto, recordándonos que incluso en la aridez más desoladora, la esperanza puede florecer y que la fe puede mover montañas, o en su caso, guiar los pasos de un hombre perdido hacia la salvación. Es un recordatorio de que a veces los ángeles, o como en este caso, una figura que lleva el nombre más sagrado, caminan entre nosotros cuando más los necesitamos. La historia de Mateo, el migrante salvado por Jesús en el desierto, se cierra aquí, pero su mensaje perdura. Nos recuerda que incluso en el desierto más árido de nuestras vidas, la esperanza puede florecer y la ayuda puede llegar de los lugares más insospechados. ¿Qué piensas de su sorprendente relato? ¿Crees que fue una alucinación o una verdadera intervención divina? Déjanos un comentario y comparte tu opinión. Si te conmovió esta historia, dale un me gusta al video. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos inspiradores. Y comparte este video para que más personas conozcan este increíble testimonio de fe y supervivencia. Hasta el próximo relato que nos invite a reflexionar sobre los misterios de la vida.